Iba a expresar el beneplácito por la unanimidad de la resolución, pero esa parte de mis notas queda sin efecto. Y no solamente queda sin efecto, sino que me causa alguna preocupación, porque honestamente pensé que el voto unánime representaba una posición unánime y le ponía fin a este disparate. Pero no. Lo que demuestra esto es que el concepto que sustenta el disparate vive, lucha y además tiene defensores. Y caemos, o por lo menos lo hemos escuchado acá, en pensar que una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Y parece un poco loco, pero no se entiende que al momento de la convocatoria, el momento en que se inició esta sesión de la Junta, los pedidos de informe estaban todos respondidos. No es tan difícil la palabra todos para no entenderla. Y yo pensaba recién, ¿no? Si yo estuviese asistiendo a esta sesión desde las barras o desde el canal de YouTube del Senado, ¿estaría realmente atónita o preocupada? Porque hay personas en el Senado de la República que no entienden, o capaz que entienden, pero dicen otra cosa, que 100% quiere decir la totalidad. Es una cuenta matemática. Dicho esto, yo quiero hacer un poco de contexto, señora presidenta, del tema, de la gravedad del tema que estamos tratando hoy. Montevideo es la capital de nuestro país, de mi país, de su país, presidenta, y del país de todas y todos los que estamos acá. Y eso fue una decisión política que se tomó en 1828, hace casi 200 años, cuando el Frente Amplio todavía no existía. Montevideo fue también la capital del virreinato del Río de la Plata, por la calidad de su puerto, por la posición estratégica. Y hoy además es la sede administrativa de Aladi y del Mercosur. En la ciudad de Montevideo viven 1.400.000 personas más o menos, en el área metropolitana casi 2 millones de personas, o sea que vive una buena parte de los que vivimos en este país, una mayoría importante. También en Montevideo no vivimos solamente uruguayas y uruguayos, viven en Montevideo personas de otros países que nos acompañan en este vivir cotidiano y que han encontrado acá un lugar para ir haciendo historia junto con nosotros. La historia de Montevideo no es ni siquiera tan larga, ¿no? Va a cumplir 300 años, pero miren, Montevideo anduvo primero entre murallas, después sitiada, en ese acoso por guerras internas, un tiempo largo de su historia, recordemos la Guerra Grande. Después se reconstruyó en torno a una convivencia pacífica que fue ordenando la institucionalidad de la capital del país y del departamento. Se sucedieron intendentes electos democráticamente, vino la dictadura, se siguieron sucediendo intendentes votados en elecciones libres y democráticas. Después de esas elecciones libres y democráticas, lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 30 años es que el gobierno de Montevideo viene siendo ejercido por el Frente Amplio. Este último periodo también, y acá estamos. Y acá estamos debatiendo este juicio político. Le podemos decir como quieran, pero miren, la resolución, el orden del día dice juicio político a la intendenta Carolina Cose. Es el título que tenemos. Y lo que creo que es bueno destacar, reflexionar, es que el hecho de que esto no tenga mérito, que no lo tiene en su cuestión jurídica, no tapa la irresponsabilidad política e institucional que tuvieron los ediles que propiciaron este juicio político destituyente a la intendenta de Montevideo. Y mire, presidenta,
bien rapidito. Mire cómo llegamos hasta acá. Y créanme que es rapidito en serio. Se abre la sesión a las 15:03 del 7 de octubre del 2022. Se pide un cuarto intermedio de 1 hora. Abrimos la sesión. Se lee la carta de la intendenta. Se pide 1 hora. Esto lo tenemos todos acá. Todos acá, lo pueden verificar conmigo. Se pide la palabra, se solicita un cuarto intermedio de 1 hora. Vuelven a la hora, a las 16:05. Piden un cuarto intermedio de 10 minutos. Vuelven a las 16:07. Con una moción de juicio político a la intendenta. Entre las 15:03 y las 16:07. Tiempo récord. Siguen discutiendo y a las 18:02 el edil Barrio Bóveda dice: señora presidenta, yo lo que quiero pedir es que nos dejen que la fundamentación se la arrimemos en el correr de estos días para dar inicio al proceso. Lo tenemos acá, miren. Página 6 de 39 de la sesión de la Junta. Inician la sesión, piden un cuarto intermedio, vienen con una moción sin fundamento y dicen: en el correr de estos días le alcanzamos la argumentación. Y acá estamos. Estas personas democráticamente electas, los ediles me refiero, decidieron hacer una interpretación abusiva e incorrecta de la Constitución, de esa misma Constitución que les garantiza el proceso democrático por el cual están ahí. Y en ese atropello pensaron que todo vale, que igual todo se olvida, que igual alguien arreglará esto, y promovieron este juicio político como si las manos levantadas fueran herramientas para implementar la pataleta política que tengo en un mal día. Decidieron el juicio político, reitero, ni bien se inició la sesión y sin tener escrita la fundamentación. Y tuvieron así en vilo a la institucionalidad de Montevideo durante 9 meses, desde el 7 de octubre hasta hoy. Y en esos 9 meses, en los que la resolución de este juicio político estuvo pendiente, es bueno saber qué pasó en el gobierno de Montevideo, qué hizo el gobierno de Montevideo durante esos 9 meses. ¿Saben por qué? Porque durante esos 9 meses se trabajó mucho e incluso se representó, la intendenta y su equipo representaron a Montevideo, a todo Montevideo, en varios organismos internacionales. Y quien hablaba en ese momento con la intendenta de Montevideo, en realidad no sabía del todo si cuando llegara acá a Montevideo de vuelta, la intendenta seguiría siendo la intendenta, y la intendenta tampoco sabía, pero lo que sí sabía, ¿me puedan parar en el uso de la palabra, señora presidenta, si fuese tan amable? Porque hay como un ruido de acá, de este lado. La mesa está amparando el uso de la oratoria de la senadora Nane. Por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Le decía que si bien no se sabía qué iba a ocurrir con la institucionalidad de la Intendencia de Montevideo, lo que sí se sabía que había que seguir porque este disparate acá iniciado no tenía sustento. Y entonces, miren, mientras en estos 9 meses se trataban de poner de acuerdo entre unos y otros para ver cómo zafaban de esta triste argumentación que están tratando de hacer hoy de que voto pero no me gusta, en diciembre del 2022, la Intendencia de Montevideo triplicaba el presupuesto para las políticas de género. Se conformaban políticas triplicando el presupuesto porque las políticas de género no solamente hay que enunciarlas, hay que ponerle presupuesto para que puedan pasar. Señora presidenta, sigo escuchando un ruido de este lado, no sé si soy yo que escucho voces. Silencio, por favor, continúe. Muy amable, muchas gracias. En febrero del 2023, la Intendencia de Montevideo apoyaba a los productores y productoras de Montevideo Rural con medidas concretas
que subsidiaban cómo salir de esto. En marzo del 2023, las políticas de salud de la Intendencia de Montevideo recibían premio de la Organización Mundial de la Salud. En abril del 2023 se iniciaba una licitación para iluminar todo Montevideo, lugares donde no había luz y se están poniendo luz, que es lo que corresponde, porque lo que corresponde es trabajar. Cuando empezamos con Paso Severino, hecho un charco, la Intendencia de Montevideo implementó medidas, a ese momento, a mayo, cuando esto recién empezó, a fin de mayo la Intendencia llevaba ya entregados 70.000 litros de agua en bidones para la gente que más lo necesitaba. También en ese momento la Intendencia estaba limpiando áreas de la ciudad que vivían bajo la basura. ¿Por qué? Porque corresponde, 50.000 toneladas de basura se han levantado. Montevideo, en esta crisis hídrica, se puso al hombro no solo los bidones por la salud. Presidenta, está difícil. Discúlpeme. No, senadora, yo lo que le voy a pedir es si podemos Estamos yendo hacia ahí, estamos yendo hacia ahí. Gracias, le agradezco. Gracias. Silencio, cuanto menos me interrumpan, favor. más rápido llego. Silencio. Gracias, Presidenta. Montevideo se puso al hombro no solamente los bidones por la salud de mucha gente, está ayudando a la OCE a reparar las pérdidas, está haciendo pozos para abastecer a los hospitales, está analizando el agua para tener información de la calidad del agua de Montevideo y está buscando ayuda, porque en este momento literalmente cada gota cuenta. Miren si contará que hasta el Mides dice que hay que reutilizar el agua del arroz y de los fideos. Esta medida, señora Presidenta, es inusitada y la verdad es que lo que solo demuestra es una animosidad política sin precedentes. La intendenta Carolina Cose no violó la Constitución. A la intendenta de Montevideo le iniciaron un proceso destituyente porque a juicio de un grupo de ediles de la coalición no respondió pedidos de informes, pero como usted sabe que a mí me gustan los números, vamos a los datos. La Intendencia de Montevideo está primera en todas las intendencias del país en el Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que no lo genera el Frente Amplio, que no lo genera la Intendencia de Montevideo, que lo genera la GESIC, y es la primera intendencia en esa lista, lo pueden validar en el sitio web de la GESIC. Entonces, como dice la intendenta, los hechos son tosudos. La intendencia respondió todos los pedidos de informe de la oposición, todos. Mis compañeros ya lo leyeron, pero vamos una vez más. En el 2021, 234 pedidos de informe solicitados, respondidos 234. En el 2022, 278 solicitados, 278 respondidos. Si es necesario, podemos repasar cómo llegamos a la conclusión de que el 100% estaban respondidos, porque si uno divide la cantidad de solicitados entre la cantidad de respondidos y lo multiplica por 100, nos da el porcentaje. Es una regla de 3 simple. Entonces, al momento de la sesión de la Junta, al 8 de octubre, senador Botana, al 7 de octubre, no al 8 de septiembre. Si quiere le podemos prestar las actas, capaz que usted Senadora, las tiene. dirígese Si no, a la mesa. Senador, le Gracias, pido por Presidenta. favor contribuya. Gracias. Bueno, una interrupción. Entonces, Presidenta, si como dice la resolución, acá no hay mérito, la conclusión que podemos sacar es que esto es un tema personal contra la intendenta de Montevideo y político contra el Frente Amplio. Porque si tenemos la misma vara para todos con el resto de las intendencias, hoy en el Senado tendríamos una lista larguísima de juicios políticos para considerar. Pero, como ya leí en el acta, nadie escuchó lo que tenía para decir la Intendencia de Montevideo. El tema de fondo no les importó y definitivamente lo único que querían era acose. Si tanto nos vamos a rasgar las vestiduras por la Constitución, cosa que corresponde, entonces podemos votar una resolución para hacer un pedido a cada junta que nos diga cuántas veces no fue el intendente y si tienen todos los pedidos contestados. Porque si la Constitución importa, importan todos los departamentos.
no solamente en los departamentos donde gobierna el Frente Amplio y particularmente no solamente en Montevideo. La solicitud de este juicio político es un proceso sin sentido y es un ejemplo pésimo de cómo deben usarse los mecanismos constitucionales y republicanos de garantía y control de la ciudadanía. Por eso lo vemos como un atropello. Por el bien de esta misma democracia, la de hoy, no podemos seguirle el juego a quienes hacen política menor. No podemos, no podemos. A la intendenta de Montevideo le achacaron intencionalidad. También están las actas, lo tengo marcadito por acá. Porque es interesante, dice, sistemáticamente se ha negado a brindar información, se ha negado a responder pedidos de informes, sistemáticamente ha buscado burlarse de este cuerpo. La intendenta de Montevideo saben cómo responde, el equipo de gobierno de Montevideo, todos saben, sí, trabajando. Y trabajando van a seguir, y trabajando va a seguir la Intendencia de Montevideo, cumpliendo con el mandato que le dio la ciudadanía de Montevideo, que la eligió para ese lugar de responsabilidad. La intendenta Carolina Cose dice, hay que seguir, y así es que va a seguir esta fuerza política respaldando la actuación de quienes hoy tienen las responsabilidades de gobierno que el Frente Amplio le ha